Buenas tardes, apreciados participantes. Bienvenidos a la reprogramación del segundo encuentro síncrono número 2, el cual el día viernes fue interrumpido, por razones de conectividad. Le pido disculpas a la participante que ingresó en ese momento a la sala. Pero, bueno, el problema de conectividad impidió que el audio eh, fuera fluido, se escuchara. Sin embargo, bueno, aquí estamos reprogramando esa actividad para hoy 20, 20:10 de, de los corrientes. Y estamos abordando en este encuentro síncrono el contador del futuro visto con un enfoque estratégico en la integración de la inteligencia artificial y los sistemas de soporte de decisión. Es necesario abordar en la actualidad este tema porque frecuentemente ya escuchamos, vemos en las redes sociales, cuando estamos navegando en Internet, o estamos en las empresas y ya muchos colegas y estudiantes comienzan a hablar y a utilizar la inteligencia artificial en sus procesos de auditoría, de análisis, inclusive hasta para realizar alguna tarea. Y es necesario que nosotros internalicemos con una carga valorativa, con una carga axiológica tal que nos permita saber que la inteligencia artificial no puede en ningún momento sustituir al ser humano cuando está en ejercicio, porque la responsabilidad penal, la responsabilidad social que él asume cuando toma decisiones, entonces él tiene que verificar los resultados que arroja el análisis realizado por una de estas plataformas, ¿no? Entonces, igual ocurre cuando nosotros estamos realizando un trabajo. Podemos soportarnos en la investigación de la inteligencia artificial, pero nunca podemos dejar de analizar, porque de lo contrario no vamos a desarrollar un pensamiento crítico que realmente nos permita a futuro desempeñarnos como contadores en el ejercicio y en una competencia igualitaria con el resto de nuestros colegas. Entonces, el llamado es que el contador del futuro utilice ya enfoques estratégicos porque esa es la tendencia que comienza a marcarse para finalizar la segunda, para finalizar la década de los 20 de este presente siglo. Y bueno, irnos adecuando a esas nuevas realidades que realmente nos permiten ir remando hacia hacia nuevos horizontes. Entonces, visto esa reflexión inicial, es un placer compartir con ustedes un tema que redefine nuestra profesión, el contador del futuro. En un momento de constante cambio tecnológico, la contaduría está evolucionando de ser una función de registros a un rol de asesoramiento estratégico. Nuestro objetivo de hoy es entender cómo la inteligencia artificial y los sistemas de soporte de decisión no reemplazan al contador, sino que lo potencian, transformándolo en un arquitecto de decisiones empresariales. Discutiremos los desafíos de las oportunidades y también
las competencias esenciales para que esta nueva era sea realmente un, un abanico de ventajas en lo que vamos a desarrollar. Entonces, permítame ampliar compartir por completo la pantalla. Entonces, ahí tenemos primeramente la evolución del rol del contador de la historia del futuro digital. El puente es la fase de la transición. Liberación de tareas rutinarias es lo que buscamos para enfocarnos en las tomas de decisiones. Si es así, entonces el contador debe revisar su historia. Entonces, históricamente, el contador ha sido el guardián de los libros, un registrador enfocado en el pasado, asegurando que cada transacción esté correctamente clasificada y que se cumplan las normativas. Tampoco esto ha dejado de ser. Sin embargo, la tecnología nos lleva al rol del contador estratega digital. La clave es la automatización. La inteligencia artificial absorbe las tareas repetitivas y de altos volúmenes, como las conciliaciones, el procesamiento de factura, permitiéndonos migrar nuestros enfoques al análisis de datos, la identificación de riesgo y el asesoramiento proactivo. Pasamos de responder ¿qué pasó? A ser respondedor de qué va a pasar y qué debemos hacer al respecto. La inteligencia artificial entonces nos va a llevar a la automatización, al insight. Esto de una manera u otra se manifiesta en la contabilidad de varias formas. Las visibles es la automatización La visible es la automatización robótica de procesos o también es lo que conocemos como RPA, que ejecuta tareas rutinarias con precisión, liberándonos de las tediosas entradas de datos y el mejoramiento de la calidad. Pero el verdadero valor estratégico reside en el aprendizaje automático. Esta tecnología puede examinar millones de transacciones, identificar patrones de gastos inusuales o transacciones sospechosas, lo que es esencial para la detección de fraude en tiempo real. Entonces, si vemos la lámina en su conjunto, de manera global, entonces estamos viendo lo que es la automatización, el aprendizaje automático y el análisis predictivo. Ahora, esta tecnología, como dijimos, puede examinar millones de transacciones, identificar patrones de gastos inusuales y transacciones, como también dijimos, sospechosas. Entonces, la inteligencia artificial nos dota de un poder predictivo, ¿ok? Que ese sería el tercer punto de la lámina, sin precedentes, permitiendo a la empresa anticiparse a los retos, a los desafíos y a tomar decisiones basadas en proyecciones bien fundamentadas, en proyecciones bien cimentadas. Entonces, es así como nosotros ahora vemos cómo convertirnos, cómo convertimos el insight generado por la inteligencia artificial en una acción gerencial. Cuando hablamos de insight, estamos hablando de una posible solución, ¿ok? Entonces, a través de los sistemas de soporte de decisión, que ya lo habíamos nombrado como SSD, no toma la decisión, sino que la facilita ofreciendo escenarios y modelos basados en datos procesados. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que decir
que decidir cuál es el modelo, cuál es el escenario sobre el cual nosotros vamos a soportarnos, sobre el cual vamos a decidir. Entonces, allí tenemos la base de datos y el sistema gestor de modelos. Entonces, visto así, ¿verdad? Estos sistemas se alimentan de nuestra información contable, es decir, de la base de datos. Un ejemplo típico de esto son las simulaciones de impacto fiscal ante la nueva inversión. El contador actúa como un arquitecto que diseña estos modelos y el intérprete de sus resultados, transformando un simple estado financiero en una hoja de ruta para el crecimiento empresarial. Fíjense cuán importante es el sistema cuando de soporte de decisión. Y como pueden ver, él no toma decisión por nosotros. Él lo que hace es generar patrones, escenarios, insight, como le estaba diciendo, y nosotros allí es donde realmente vamos a decidir cuál es la ruta que vamos a continuar. Entonces, ahí tenemos la integración estratégica y la he llamado el ciclo virtual de inteligencia artificial más los sistemas de soporte de decisión. Entonces, ahí tenemos la inteligencia artificial, ahí tenemos un diagrama muy interesante que es procesamiento y análisis. Permítame quitar ok. Entonces, automatiza la recolección de datos, detecta tendencias y anomalías de los datos. Por otra parte, los sistemas de soporte viene con el modelado y la simulación cuando utiliza precisamente los insights generados por la inteligencia artificial y cuando construye los modelos predictivos, tal cual como lo plantea la lámina, porque ella va a evaluar las diferentes alternativas o escenarios y el contador profesional, el contable financiero, juicios y decisiones, interpreta los escenarios y las simulaciones que generó el sistema de soporte de decisión para recomendar el curso de acción estratégico de la estrategia que vamos a seguir. ¿Y cuál es el resultado clave? Las decisiones más rápidas, precisas y basadas en el futuro. Entonces, como podemos observar, la verdadera potencia surge de la sinergia. La inteligencia artificial realiza el trabajo pesado y profundo de procesamiento, identificando patrones que un humano tardaría meses en encontrar, como la automatización de las rutas de pago o la predicción de liquidez futura. Luego, el sistema de soporte toma esos insights y nos permite modelar diferentes estrategias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si negociamos un nuevo plazo de pago con un proveedor? El contador entra para aplicar su juicio, ¿ok? Su juicio profesional y ético, interpretando los resultados y presentando las recomendaciones más sólidas, más soportada. Entonces, este ciclo virtuoso garantiza las decisiones para que sean más rápidas, precisas y principalmente orientando las estrategias hacia el recorrido futuro. Entonces, así llegamos a lo que es las oportunidades clave para la transformación del valor contable. Ahí tenemos la auditoría continua y predictiva, tenemos las asesorías financieras proactivas, igualmente tenemos la gestión fiscal optimizada y tenemos los negocios inteligentes y la Big Data. Ahora bien, cuando hablamos de oportunidades clave, estamos hablando de la transformación del valor contable. Cuando hablamos de una auditoría continua y predictiva, entonces demuestra la periodicidad y la monitorización de transacciones, la detección de riesgo en tiempo real. Cuando hablamos de asesoría financiera proactiva, estamos hablando de modelos de planificación y pronósticos dinámicos. Es decir, estamos hablando de presupuesto flexible, eh, entre otras actividades que nosotros podemos en un momento determinado llevar. Y tenemos la gestión fiscal optimizada. La inteligencia artificial identifica oportunidades de ahorro y riesgo
de incumplimiento en la legislación cambiante. Es decir, si ella está bien programada, va a tomar en consideración ese marco normativo y adicional a eso, es capaz de proyectarse y detectar el comportamiento, trasladarse a un futuro y sencillamente generarnos esas posibles soluciones. Entonces, y por último tenemos el Big Data y el negocio inteligente. Entonces, ahí tenemos la conversión, como le dijimos, de grandes volúmenes de datos en narrativa financiera clara para la alta dirección. Entonces, podemos decir que esta integración nos abre nuevas avenidas de valor. La auditoría se vuelve continua y predictiva, pasando de verificar el pasado a prevenir problemas futuros. No es que seamos futurólogos, pero sí podemos predecir, ¿ok? Con fundamento en datos debidamente analizados y con esas tendencias. En las asesorías financieras podemos crear modelos de planificación de presupuesto dinámico que se ajustan automáticamente a las condiciones de mercado. Además, la inteligencia artificial se convierte en un aliado poderoso de la gestión fiscal, analizando rápidamente las normativas para optimizar las cargas impositivas legalmente. Es decir, que no vamos a correr riesgo porque al fin y al cabo, cuando ella realice los análisis, nosotros vamos a terminar tomando esa decisión. Entonces, en esencia, nos convertimos en los principales proveedores de inteligencia del negocio. Es decir, estamos ya hablando de negocios inteligentes y nosotros estamos, esas neuronas, son nuestras. Entonces, traduciendo datos complejos en historia financiera que la gerencia puede entender y utilizar en un momento determinado. Entonces, esto nos lleva a retos y responsabilidades profesionales. Cuando nos referimos a esto, entonces sencillamente pasamos a analizar los desafíos y esas condiciones éticas, ¿verdad? Entonces tenemos la inversión y la adaptación a la tecnología, tenemos la seguridad y la privacidad de los datos, tenemos la transparencia y la explicabilidad. Ahora bien, cuando nos referimos entonces a ese primer desafío, que es la inversión y la adaptación de tecnología, entonces ahí podemos ver los costos de implementación e integración de sistemas, curvas de aprendizaje del personal. Entonces también cuando hablamos de la seguridad y la privacidad de datos como un desafío 2, entonces nos estamos refiriendo a la gestión del riesgo y a la ciberseguridad ante el manejo del Big Data sensible. Y cuando estamos en las consideraciones éticas, entonces ya nosotros estamos buscando es la transparencia y explicabilidad. El contador sencillamente debe asegurar que los modelos de inteligencia artificial y los sistemas de soporte de decisión sean transparentes y libres de sesgos en los datos de entrada. Porque acá, mis estimados participantes, el juicio humano es irreemplazable en la validación ética de los resultados de la inteligencia artificial. Esta, Así fue como abrimos esta actividad síncrona. Entonces nosotros realmente tenemos que en un momento determinado asumir la responsabilidad que tenemos y tomar esos datos que nos arroja un sistema y verlos precisamente como escenario, verlos como alternativas de decisión. Si bien es cierto que están soportados sobre datos históricos que arroja la estadística, y sobre las experiencias que se van viviendo sobre lo que se va procesando, también lo es que en un momento determinado la decisión no le corresponde a la inteligencia artificial. La decisión la asume es el decisor, bien sea del nivel estratégico, del nivel táctico, porque en el nivel operativo son, si se quiere, decisiones rutinarias, decisiones repetitivas, decisiones técnicas que también en un momento determinado pueden ser analizadas a través de la inteligencia artificial o de programas diseñados para eso, pero por lo general cuando hablamos de la parte estratégica, nos estamos hablando por lo menos del nivel estratégico táctico
el nivel estratégico, perdón, y el nivel táctico. Entonces, eh, por supuesto, podemos decir en un momento determinado, ¿ok? Este, cuando cuando hablamos de este camino, no está exento de retos. La inversión inicial en tecnología y la capacitación de equipo son barreras de entrada significativas. Un desafío crucial es la seguridad y la privacidad de los datos, ya que la inteligencia artificial requiere de grandes volúmenes de información sensible. ¿Ok? Además, surge una consideración ética fundamental, la explicabilidad de la inteligencia artificial. Es lo que comúnmente por ahí conocemos como XAI, es decir, XAI. Entonces, el contador debe entender y garantizar que los algoritmos no introduzcan sesgo y que las recomendaciones sean lógicas y justificables, que el juicio del humano es irreemplazable para validar la ética y la coherencia de los resultados que la tecnología nos ahorra. Entonces, nos ahorra y nos arroja. Entonces, nosotros debemos tomar en consideración estas recomendaciones porque cuando decidimos, sencillamente estamos utilizando el criterio del humano. Si bien es cierto que, como se dijo anteriormente, la inteligencia artificial nos arroja escenarios y posibles rutas estratégicas, la decisión la vamos a tomar nosotros porque la implementación estratégica va direccionada hacia el objetivo que está en el horizonte planificado estratégicamente. Si bien es cierto que la inteligencia, cuando hace su análisis, va a futuro para poder hacer esos análisis, busca cuál es el objetivo que nosotros perseguimos, también lo es que ese sentimiento que solo tiene el humano, sabe en un momento determinado qué puede estar ocurriendo, porque probablemente la inteligencia no es capaz de ver algunas conductas de los humanos que intervienen en el recorrido estratégico y el gerente líder sí lo está viendo. Entonces, así llegamos, mis estimados participantes, a las nuevas habilidades esenciales que debe tener el contador del futuro, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos conocer es que debemos tener competencia digital. Debemos tener un pensamiento analítico y crítico, una comunicación estratégica y un aprendizaje continuo. Entonces, eso es lo que define hoy en día al contador 4.0 con sus habilidades esenciales para la era digital. Entonces, fíjense cuán interesante es que nosotros no solo somos contadores de cuenta, no solo somos registradores de asientos contables, no solo vamos a hacer la edición de los estados financieros o también de una hoja de cálculo para ajustar. Eso lo puede hacer la inteligencia artificial porque está dentro de los ERP y los SSD nos van a ayudar a crear las tendencias y las decisiones que vamos a tomar en un momento determinado. Pero ¿qué es lo que pasa? Para ello necesitamos precisamente esas tendencias. Cuando hablamos de esas tendencias, entonces la competencia digital no es otra cosa que el manejo de la herramienta de la inteligencia artificial y los sistemas de decisión, sistemas de soporte, lógicamente, entendiendo de esta manera la arquitectura de los datos. Es decir, que nosotros debemos conocer también un poco de lo que es la construcción estratégica de los sistemas de información gerencial. Entonces, cuando llegamos a la parte del pensamiento analítico y crítico, que es el segundo punto que podemos ver acá en la lámina, nos estamos refiriendo precisamente a la capacidad para formular las preguntas correctas y validar, sobre todo validar, interpretar las posibles soluciones que nos arroja la inteligencia artificial. Y tenemos entonces la habilidad de la comunicación estratégica.
muy importante esta habilidad porque nos permite traducir complejos análisis de datos en narrativas claras y lógicamente en recomendaciones para la gerencia no financiera. Y el aprendizaje continuo, lógicamente, es la adaptación constante a las nuevas tecnologías, a las regulaciones y a los modelos de negocio. Entonces, podemos decir que para navegar con éxito esta transformación, el contador debe evolucionar sus competencias. Las competencias digitales obvia, pero va más allá del uso de un software. Implica entender cómo funciona la arquitectura de datos. Lo más importante es el pensamiento analítico y crítico, ya que la inteligencia artificial no dará respuesta, pero el humano debe formular la pregunta estratégica correcta. Por último, la comunicación estratégica es vital, es clave, es determinante. Nuestro valor no está en generar reportes, sino en traducir esos datos complejos en una recomendación clara y accionable para la alta dirección. Esta es la profesión de aprendizaje continuo. Ya casi finalizando, vamos a presentar un ejemplo práctico que nos ayude a comprender lo que venimos analizando. Entonces, tenemos un ejemplo que va a referirse a la integración y el análisis del capital de trabajo. Entonces, ese caso práctico nos va a permitir la optimización del capital de trabajo. Primer paso, tenemos la inteligencia artificial. Como segundo, tenemos los sistemas de soporte de decisión. Y como tercer paso, tenemos la decisión. Entonces, el algoritmo de la inteligencia artificial analiza el patrón histórico de pago y cobro, la estacionabilidad y los datos del mercado para predecir con precisión el flujo del futuro efectivo. Entonces, los sistemas de soporte simulan varios escenarios. Tenemos el primero que este, alargar los pagos de negociación. Ahí tenemos también los descuentos y pues, se puede hablar de ello. Y el financiamiento a corto plazo. Es decir, que también el sistema de soporte de decisión nos da alternativas que debemos hablar para su aplicación. Y el contador entonces, estratega, interpreta los resultados. Es decir, los ROI de cada escenario y recomienda la mejor combinación para maximizar la liquidez sin sacrificar rentabilidad. Eso es lo que conocemos como asesoría estratégica. Ahora bien, eh, cuando vemos un ejemplo práctico de este tipo, entonces vamos a pensar en la optimización del capital lógicamente de trabajo. Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial puede procesar miles de facturas y órdenes de compra junto con indicadores económicos externos para predecir cuándo ocurrirán los picos de liquidez y de necesidad de efectivo con la precisión, con una precisión bueno, prácticamente infalible. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de analizar en un momento determinado los indicadores porque eso afecta directamente, como vemos esto, el flujo de efectivo. Entonces luego el sistema de soporte de decisión, si lo vamos viendo por partes, permite simular rápidamente el impacto. Estaríamos en la segunda parte de la lámina, como nos lo dice allí, ¿verdad? Entonces simular rápidamente el impacto de las diferentes políticas financieras. Y aquí surge una primera interrogante. ¿Es más rentable ofrecer un descuento por pronto pago o negociar un plazo mayor con un proveedor clave? Hay que analizarlo muy bien porque nosotros como contadores evaluamos estos escenarios que nos está arrojando el sistema de soporte y la guía a la gerencia hacia la decisión que optimiza el ciclo del efectivo. Es probable que si ofrecemos un pronto pago, más rápido nos hacemos el efectivo y esto mejora el ciclo del efectivo, moviendo la contabilidad de una función reactiva a una acción proactiva, propositiva y generadora de valor inmediato. Entonces llegamos así a nuestro acto conclusivo.
Es muy interesante lo que hemos ido analizando, porque si lo vemos de esa perspectiva, estamos liderando la transformación. La inteligencia artificial automatiza y proporciona posibles soluciones, modelos de el modelo del sistema de soporte de decisión es el impacto y el contador interpreta y decide. Ya lo vimos en el desarrollo de las láminas. Entonces el contador del futuro es un asesor estratégico y un arquitecto de datos. Y también, perdón, la clave no es la tecnología, sino la capacidad de adaptación y el juicio profesional para aprovecharla. Entonces, fíjense cuán interesante es lo que venimos planteando. Entonces, la inteligencia artificial integrada a los sistemas de soporte no es una opción, es la evolución natural de nuestra profesión. La inteligencia artificial nos da tiempo, nos da tiempo, fíjense bien en ese aspecto, y el sistema operativo nos da escenario. Es decir, la inteligencia artificial hace los análisis de grandes volúmenes de datos en un tiempo, bueno, vertiginoso, pero el sistema de soporte de decisión nos arroja los escenarios. Ahora bien, nuestro juicio como profesional, como contadores en un marco ético, nos va a dar la dirección que vamos a seguir. Recuerde cuando estamos hablando del ejemplo, estamos dejando atrás la imagen de los números estadísticos para convertirnos en arquitectos de datos. Recuerda que la estadística lo que registra son hechos históricos, resultados. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos capturar son datos para transformarlos en información que realmente nos permita formular escenarios para nosotros decidir cuál es el más conveniente, debidamente estructurada, el problema para tomar la decisión adecuada. Entonces, los invitamos eh, a todos nosotros como futuros profesionales a abrazar esta transformación digital. Nuestro valor reside ahora en la estrategia y el análisis y la comunicación. El futuro nos pertenece y a quienes ignoran la tecnología, sino a quienes dominan con criterio profesional y ético. Entonces, es muy interesante ver como la profesión contable soportada sobre los sistemas integrados, en uno de ellos el ERP, tenemos el sistema soporte de decisión, los soportes de apoyo a las decisiones, y bueno, y así cualquier sistema que en un momento determinado coadyuve a que nosotros podamos realmente a realizar nuestro trabajo, nuestras tareas debidamente soportadas con criterios, con análisis y lógicamente todo el mundo piensa en la inteligencia artificial, pero también debemos pensar que nosotros como contadores debemos, irnos adecuando de manera continua. Debemos ir realizando una formación continua que nos permita en un momento determinado manejar, tomar decisiones debidamente soportadas sobre datos que arroja el uso de esa tecnología. Lógicamente, si nosotros conocemos la planificación estratégica de la organización, sabemos hacia dónde vamos, nos hemos rodeado de personas que realmente nos pueden ayudar en el desarrollo y en la formación de un contexto que realmente la empresa se soporte y descanse con seguridad, también debidamente apoyado sobre la inteligencia y si hemos automatizado y ella nos proporciona precisamente esas posibles soluciones, entonces podemos convertirnos ya en asesores estratégicos y personas que realmente podemos jugar con la arquitectura de los datos capturados y sobre todo en el uso de la tecnología. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Espero
que en el tercer encuentro estemos juntos, que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.